Ser minero. Saludamos en primer lugar, como no, a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, buenos días. Hoy nos propones hablar de viviendas mineras. De viviendas mineras, sí, porque yo creo que es un tema, pues importante dentro de lo que denominamos cultura minera. Pues el tema de la vivienda minera lo considero que es muy, importante, y además es algo muy peculiar cómo funcionaba aquello, ¿no? Mira, te cuento un poco. Cuando una empresa, claro, hablamos ya de empresas de un tamaño considerable, empresas importantes, no esas empresas pequeñas que había por ahí, por las cuencas, que tenían chamizo, no, grandes empresas. Pues cuando una empresa de estas llegaba a un territorio con la idea de explotar sus yacimientos de carbón, tenía un problema fundamental, y este problema fundamental era la falta de mano de obra, que, como vimos en algún otro programa, cuando hablamos de emigración minera, pues lo resolvía trayéndose a cientos de personas de todos los puntos de España, incluso del extranjero. Pero claro, con la llegada masiva de toda esta mano de obra, pues llegaba el segundo problema, que era dónde alojar a todas esas personas que llegaban para trabajar en las minas. Y para solucionar esto, pues en aquella época, sobre todo ya a mediados del siglo pasado, donde había que buscarse un poco la vida cada uno, no había mucha promoción pública de viviendas, pues las grandes empresas mineras se convirtieron también en grandes promotoras de viviendas, y se hicieron con un patrimonio inmobiliario pues importantísimo. Por no liarme, a la vista está, si echamos un poco la mirada hace unos meses, todos los problemas que ha habido, por ejemplo, en Ciñera de Gordón, con las empresas mineras. Esto nos da una idea de lo importante que era este patrimonio inmobiliario que tenían estas empresas. Y claro, con este patrimonio tan importante, la gestión de todas estas viviendas y cómo eran las relaciones entre los obreros y la empresa en lo relativo a estas viviendas, pues yo creo que fue un aspecto importantísimo durante años en las cuencas mineras, no solamente ya a nivel laboral, sino también social. Todo esto para justificar un poco la importancia, de lo que eran las viviendas mineras en las cuencas. Y para hablar un poco de ello, vamos a conversar con Enrique Blanco. Él es un buen colaborador del museo, y fue una persona que fue durante muchos años responsable de todas las viviendas que la empresa Hulleras de Sabero y Anexas tenía en el Valle de Sabero, y que es el ejemplo, nos puede servir como ejemplo de lo que ocurría en el resto de cuencas, porque yo creo que la política de viviendas en estas empresas era muy parecida. Así que, si te parece, pues saludamos a Enrique, que creo que esté ahí. Está por ahí. Enrique, ¿cómo estamos? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, aquí estoy. Me alegro y te lo agradecemos, Enrique. Sí. ¿Qué misión, qué función tenía como encargado de las viviendas? Bueno, yo llevaba todo el mantenimiento de las viviendas, y que eran bastantes, eran casi 500 viviendas las que teníamos por ahí. Y entonces a los obreros, cuando venían, teníamos que preparar la vivienda. No se les dejaba entrar a las viviendas hasta que no estaban pintadas y preparadas, porque después así se les exigía un poco a ellos el mantenimiento, ¿no? Y después tenía una cuadrilla de unos 28 obreros, 4 albañiles, 2 carpinteros, 2 fontaneros, y en fin, todo eso teníamos que preparar a eso y a todas las viviendas que teníamos aquí. Bueno, pues tener a su cargo un equipo de 30 personas, ya digamos que es bastante significativo, ¿no? Del volumen de actividad que aquello implicaba. Claro, mucho, era bastante, sí, porque teníamos es que lo arreglábamos todo por retejar, porque teníamos mucho, por ejemplo, de las de protegidas, pues teníamos 300. Sí, 228 Olleros de Sabero, y después 72 en Sotillos. Claro, porque por eso, Enrique, te iba a preguntar, estamos hablando de poblados mineros que estaban repartidos en distintos sitios. ¿Cuántos había vinculados a Hulleras de Sabero? Pues aquí entre los grupos de Sotillos y Vega Mediana, porque después ya separaron 2 pozos que había más,
y había uno muy bueno, o sea, el bueno, el que se estaba produciendo, se sacaba todo por allí, lo cual se sacaba no en vagones, se sacaba todo por hidromina, que es con agua y carbón. Ajá. O sea, se sacaba el carbón con agua. Pero hablo de un pozo que tenía 510 metros de profundidad. Bueno. Y entonces se sacaba eso por eso. Ya la producción se sacaba por ahí muy bien. Y claro, era lo que tenía, que hubieras tanto en preparación y todo eso, lo llevaba muy bien, claro. Y después teníamos que atender a toda esta gente, porque después había autocares para llevarles a sus sitios, teníamos economato para eso. ¿Dónde era donde más viviendas había? ¿En Sotillos? En Sotillos, sí. Ahí había, no sé, hace 10 años o por ahí, o sea, no, 20 años o 20 y tantos, pues había 1.500 obreros o por ahí, o casi 1.800, ¿no? Estamos hablando de un número muy, muy importante. Roberto. Muy importante, y había que mantener todo eso, es que teníamos, y por eso teníamos tantas viviendas, y había que mimarles un poco para tenerlos un poco atendidos, ¿no? Enrique, hablabas de que había casi 500 viviendas en todo el valle, que eran de una única empresa, de Ulleras, pero estas viviendas no eran todas iguales, ¿verdad? No, estas eran de esas protegidas, que eran 3 pisos, y después había muchas que tenía la empresa. La empresa pues tenía también unas 180 y tantas, 186, casi otras 300 de ellas, que eran ya estaban todas en Sabero. Había para obreros, había para capataces, había para ingenieros, diferentes, sí. ¿No? Y claro, sí, después había, claro, de muchas, y también atendíamos a esos, a los capataces y todo eso, les atendíamos en el sentido de que se les pintaba la vivienda cada 5 años, y había que llevarles el carbón a casa, y había que llevarles la leña y todo eso, porque era ya una cosa que tenían ellos concedida, vamos. Teniendo en cuenta, Enrique, la situación económica y social del momento, de aquella época, estamos hablando de unas viviendas, desde tu punto de vista, humildes, muy modestas, o que no estaban nada mal para ese momento. No estaban nada mal, tenían buen servicio de todo, O sea, estaba así, claro, no era la construcción, no era de aquella época que se hicieron en el año 50, pero que estaban muy bien preparadas, y actualmente, bueno, ahora ya las tienen porque las han vendido todas, y es un poblado muy bonito el de Olleros y todo eso, que está muy bien preparado. Y nada, después, claro, es que yo también atendía, por ejemplo, las escuelas, las calefacciones, y servía el carbón a muchos obreros y todo eso. Tenía un carro con una mula que llevaban la atención, y después ya teníamos un dumper que lo llevaba con más rapidez. Pero o sea, que había que moverse mucho con todo esto. Es que Enrique hizo muchas cosas, por eso nos cuenta tanto. Enrique, después claro, teníamos eso, ahí se construyó. Es que Ulleras tenía muchas cosas sociales, porque yo atendía las escuelas, tanto de limpieza, porque tenía 6, 8 mujeres, para la limpieza de eso, para la limpieza de economato, para la limpieza de la carnicería y todo eso que había ahí, todas esas cosas que teníamos de todo. Por eso en cosas sociales Ulleras se gastaba muy bien, atendía muy bien a la gente. Después las escuelas muy bien, daba gusto porque salían chavales muy bien formados de ahí, pero era porque también se preocupaban, por ejemplo, yo veía mucho a don Roberto Stelling y don Enrique Balmaceda, que cuando menos lo esperaban, a visitar a los niños a las escuelas, ¿no? Enrique, Roberto te quiere preguntar algo. Sí, lo que pasa es que Enrique se emociona hablando de aquello que me parece a nosotros también nos está emocionando. Él cuidaba de todo. Oye, Enrique, 2 cosas. Tú hablabas de que había 1.000 y pico obreros, pero había 500 viviendas. ¿Cómo era el sistema para que un obrero pudiera acceder a una vivienda? ¿Y cuánto pagaba luego de alquiler? Bueno, los alquileres eran baratos, porque estos de eso eran
195 y 200 pesetas, lo que se pagaba al mes, o sea que era una cosa. Y aparte de eso, que decían, bueno, pues a mí me mandaban unas notas, pues se me ha roto un cristal, o tengo una ventana que está muy mal, o tal, lo que sea, y entonces yo iba y la reparaba. O sea que se atendía muy bien toda esa cosa. La vivienda, Enrique, ¿cuándo dejaba de tener derecho el trabajador a vivir en ella? Bueno, sí, eso era cuando se jubilaba. Eso ya lo sabía él, que tenía que dejar la vivienda. Igual pues decía, pues estoy haciendo un trámite de vivienda o lo que sea. Igual pues ya en dirección ya pedía que a mí me hablaba, yo le hablaba al director y le decía, ¿se quiere a ver si puede estar 2 meses más aquí y tal? Y siempre se les concedía eso, vamos, sí. Muy bien en eso. ¿Y eran viviendas problemáticas? ¿Teníais muchas averías, muchas reparaciones? Bueno, yo recuerdo alguna que se incendió y todo, ¿verdad? Se acabó destruyendo. Sí. En Sotillo tuvimos que tirar 8 viviendas, un pabellón de 8 viviendas porque se abrasó. Se abrasó ese en Sotillos, ahí donde, cerca de donde empieza la subida a la Camperona. pues para que sepan dónde cae el pueblo y todo eso, ¿no? Y Enrique, me imagino también, si quieres, nos eche para ir acabando, sí. El hecho de que la empresa diera viviendas a los trabajadores o a gran parte de ellos, sí que sería un incentivo, ¿no?, para animar a la gente a que viniese a trabajar a Sabero en relación a otra. Sí, porque yo recuerdo cuando iban a buscar gente a Portugal o a Galicia o al sur, porque recuerdo de traer gente y ya decían, oye, que voy para allá con tanta gente, preparar tanto y tal, de familia y ya les teníamos preparadas porque teníamos de las dulleras y esos cuarteles que llamaban viejos, por ejemplo los de Sabero, que son muy bonitos ahora, que están aquí en el museo, y todo eso de que tenía ya hulleras para o sea, en total, fíjate los que tenía, de 300, casi 500 viviendas eran, ¿eh? Bueno, Enrique... Había Vega Mediana, en Salices, en Olleros y en Sotillos hasta las de Valdegrija. Enrique, no te imaginas lo mucho que nos ha agradado hablar contigo. Historia viva, memoria contada, memoria oral de la minería leonesa. Te mandamos un fuerte abrazo, Enrique Blanco. Venga, muy bien, me alegro mucho hablar con vosotros, hombre. Ha sido un placer. Gracias a Roberto Fernández, nuestro cómplice imprescindible en esta sección Ser Minero. Un fuerte abrazo, Roberto. Ya liaremos a Enrique para otro día, que sabe de muchas cosas. Hombre, ya lo podemos comprobar. Muchas gracias. Back home. Back home again. Back home. Back home again.